La fe de Efraín, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Llevo varias noches sin dormir. Mi fe ha comenzado a quebrantarse y sé que no debería de ser así, ya que llevo más de 10 años siendo pastor. Pero esto se está saliendo de mis manos. ¿Por qué te cuento esto? Porque quisiera pedir oración a todos tus lectores. Hace 15 días acudió una familia en busca de ayuda, ya que decían tener un hijo que de la noche a la mañana se había vuelto ingobernable. Creía que se trataba de un mal comportamiento, así que pedí que lo trajeran, a lo que ellos respondieron que por el momento se les dificultaba, que si yo podría ir a su casa a verlo. Accedí a visitarlo porque podía ver la desesperación y el desconsuelo en sus ojos. Al llegar me quedé extrañado a ver a 2 sacerdotes católicos en la sala. Después de saludar me condujeron a la habitación del joven. Al abrir la puerta quedé horrorizado al ver a aquel jovencito. Su habitación era muy fría. Había excremento por todos lados y él estaba en un rincón comiendo lo que parecía ser una especie de pollo crudo. Cerré la puerta sin siquiera poder dirigirme al muchacho y les dije a los padres que él no necesitaba un pastor, sino un médico y un psiquiatra. Pero ellos se echaron a llorar y me dijeron que ya lo habían visto psicólogos, psiquiatras, neurólogos y médicos internistas, pero que para la medicina él se encontraba bien, solo un poco bajo de peso, pero todo lo demás estaba perfectamente bien. Les dije que necesitaba que me mostraran todos los estudios, que los analizaría y volvería para ayudar si ellos me estaban diciendo la verdad. Me fui y les mostré todos esos papeles a mi esposa, que es médico, y ella a la vez se los mostró a algunos de sus colegas, y todos estuvieron de acuerdo en decir que era un joven saludable. Así que al día siguiente regresé a casa del joven acompañado de otro pastor. Antes de entrar, decidimos quedarnos a charlar un poco con los sacerdotes, que se veían bastante cansados. Fue entonces que el padre Gabriel comenzó a relatarnos que tenían 3 días y 3 noches orando por el alma del joven, pero ha sido muy difícil ya que no hemos podido contener al muchacho. Tienes que tener cuidado, hijo, me dijo al ver que estaba decidido a enfrentarlo. Asentí con la cabeza y fue al cuarto del joven. Arturo, soy el pastor Efraín y hoy vengo en el nombre de Cristo a ayudarte. En ese momento el joven se contorsionó de una manera tan impresionante que parecía que no tenía columna vertebral. Demasiado tarde. Ahora es mío. Tú no tienes poder sobre este joven. Demonio, te ordeno en el nombre de Cristo que abandones este cuerpo. Comenzaron a temblar muebles y ventanas y él no paraba de reírse. En el nombre de Cristo te reprendo, demonio. No te temo. No supe cómo, ni qué fue lo que me aventó fuera de la habitación. Los sacerdotes corrieron a auxiliarme y al preguntar por el pastor que me acompañaba, dijeron que había salido a los pocos minutos, que me dijeran que lo disculpara mucho, pero que su fe no llegaba a tanto. ¿Te dijo su nombre?, preguntó el padre Gabriel. No, aún no, padre, pero no me rendiré. Hemos enviado una carta de pruebas al Vaticano para que nos autoricen un exorcismo, pero no sé si el joven resista. Yo lo veo bastante mal. Pero ¿cómo fue que Arturo llegó a esto? No lo sabemos. La familia no ha querido decir nada al respecto, así que bastante molesto le dije a los padres que para poder ayudarlo necesitaban decirnos qué había hecho aquel joven. La madre nos contó que había conseguido un libro por internet, que el joven días atrás le comentó que se acabarían sus problemas económicos. Nosotros tratamos de disuadirlo, pero no nos hizo caso. Así que un viernes salió rumbo a la sierra y desde el domingo que regresó, la suerte le cambió totalmente. De no tener trabajo, le hablaron de varios lados. Salía a la calle y se encontraba dinero tirado. Tocaban para pagarle deudas del pasado. Le llamaban para recoger premios en los que él ni siquiera había participado. Y al preguntarle el por qué ese cambio tan repentino, decía riéndose que tenía un demonio bajo sus órdenes, pero que no me preocupara, que él sabía perfectamente lo que hacía
hasta que poco a poco se fue aislando. Dejó de comer y las pocas veces que comía pedía carne, pollo o pescado crudo. Comenzó a tener una fuerza descomunal y hablaba y gritaba en un idioma que nadie le entendía. Y un día que lo llevamos al médico, al bajarlo del carro, comenzó a gritarme: mujerzuela, robamaridos, ya que mi esposo era casado cuando lo conocí y él no tenía forma de saberlo, ya que eso había pasado hace 25 años y él ni siquiera había nacido. Comenzaba a gritarnos cosas que solo mi esposo y yo sabíamos. Fue entonces que decidimos buscar ayuda. Y el padre Gabriel y padre Tomás fueron los únicos que nos quisieron ayudar. Y ahora usted, pastor, lo buscamos porque ellos ya se ven muy cansados. Pero vemos que no hay mejoría. Cada día empeora más. Comenté esto con los sacerdotes y les dije que tendríamos que buscar la manera de someter al joven, ya que tendríamos que buscar el libro del que hablaban en la habitación. Así que le comentamos a mi esposa y a un grupo de sus colegas, y después de mostrarle la evidencia, ambos dijeron que lo mejor sería sedarlo. Así que quedé entre los dos curas, el médico que lo sedaría y yo tratamos de someterlo, pero su fuerza era tan impresionante que nos aventaba cual si fuéramos títeres. Estábamos por rendirnos, porque nos encontrábamos bastante golpeados y agotados, cuando tocó a la puerta un señor llamado Jacinto. No sé cómo se enteró, solo dijo que él podría ayudarnos. Un poco incrédulos nos quedamos mirándonos, ya que Jacinto era una persona de edad avanzada, y si nosotros no habíamos podido, que éramos más jóvenes que él no tendría oportunidad. El padre Gabriel le dijo que pasara, pero que era bajo su responsabilidad lo que pudiera sucederle. Y al acompañarlo a la recámara, tomó de inmediato al muchacho con gran facilidad y corrió el médico a sedarlo. Después de algunos segundos, Arturo comenzó a quedarse dormido y al tratar de subirlo a la cama nos dimos cuenta que pesaba bastante. No era normal la delgadez de su cuerpo, con el peso que sentíamos al cargarlo. Cuando por fin lo acostamos, de inmediato lo atamos de pies y manos para evitar que se hiciera daño y que nos dañara. Salimos a la sala a tomar un respiro y bastante curioso le preguntamos cómo era que había podido con aquel joven. A lo que Jacinto dijo que él tenía las venas en cruz, que a él los males no le llegaban, y mucho menos iba a poder un demonio, porque era elegido de Dios. Le dijimos que nos ayudara para poder manejar la situación, ya que esperábamos la respuesta del Vaticano. Arturo tiene un demonio dentro, tenemos que ayudarlo, Jacinto. Ay, padrecito, ese muchacho tiene más de 3 demonios dentro, no será fácil. Nos interrumpieron los gritos que pegaba aquel desdichado muchacho. Entramos nuevamente y comenzamos a hacer oración, cuando Jacinto grita: en el nombre de Tata Dios, te ordeno que me digas tu nombre. Asmodeo, dijo aquel demonio. Uno de los padres se palideció al escuchar aquel nombre. Ya según la Iglesia Católica, es uno de los demonios más poderosos. Pedí ayuda a otros pastores, pero su fe era débil y desistían con facilidad. Hemos grabado desde que llegué a casa de Arturo y ayer por la noche por fin pudimos saber el nombre del segundo demonio que tiene prisionero al joven. Y esto sucedió cuando, al unirnos en oración, Jacinto preguntó: en el nombre de Tata Dios, te ordeno que me digas tu nombre. En ese momento comenzaron a volar libros por toda la habitación. Las velas se apagaron y la temperatura bajaba cada vez más. Se hacía imposible seguir orando, ya que se nos estaba congelando las manos y la Biblia. En ese momento Jacinto toma el agua bendita y comienza a rociarlo, y le grita: en el nombre de Tata Dios, te ordeno que me digas tu nombre. Y esta vez se le unió el padre Gabriel: aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que te ordeno en el nombre de Cristo que me digas tu nombre. En ese momento,
El joven se enderezó y dijo: soy Astaroth, príncipe de los infiernos. Tú no eres Astaroth, dijo el padre Gabriel, así que te ordeno que salgas de este cuerpo que es de Dios nuestro Señor. Cura estúpido, dijo burlándose aquel joven mientras le aventaba un libro directo a la cara. En ese momento el padre toma el libro y sale de la habitación, y nosotros detrás de él. Y efectivamente, al comenzar a hojear el libro, nos pudimos dar cuenta que ese joven había hecho varios rituales, rindiéndole tributo a varios demonios, y algunos de ellos eran Asmodeo, Leviatán y por último Astaroth. Según se dice, que este último es capaz de corromper a aquel que anhele riqueza, ya que es mejor conocido como el tesoro del infierno. Por ahora no puedo contarte más. Les mantendré informados de lo que sucede con el joven. Solo les pido mucha oración, que es lo único que liberará el alma de este joven. Las posesiones son uno de los temas más delicados en el ámbito de lo paranormal. Si este caso es actualizado, le estaré trayendo de nuevo en una segunda parte. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Esto ayudará a que no te pierdas de las nuevas historias que estaremos subiendo al canal. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato. Morales, terror y misterio. Síguelo. La iglesia del demonio. En el pequeño pueblo de gente humilde y trabajadora, no había una iglesia, ni una pequeña capilla. Las personas como buenos creyentes se reunían a rezar en cualquier lugar. El alcalde, viendo esto, enviaba cada fin de mes una carta a la capital, a un cardenal amigo de él. Este le respondía que pronto estaría allí un sacerdote. Fue así que de tanto insistir el alcalde y por su lado el cardenal, que enviaron a un sacerdote recién llegado de la madre patria. Sí, así como se lee, un sacerdote español fue el encargado de tan ardua labor. Muy pronto se puso manos a la obra y construyó la mejor iglesia de toda la región. Como contaba con el apoyo de la curia, sus recursos eran ilimitados, así que lo que se edificó fue una gran catedral. Con lo que el sacerdote no contaba es que sus feligreses no querían entrar a tan majestuosa iglesia. Ellos eran gente humilde y la mayoría andaban descalzos. Para ellos era casi que impensable entrar en un lugar tan hermoso. El sacerdote insistía, los invitaba, les imploraba, pero ellos no pasaban de la entrada. Allí debió celebrar sus primeras Eucaristías. El sacerdote en las noches oraba y lloraba. Su palabra no ayudaba a que estas personas perdieran esos temores. Le pidió a Dios más de una noche. Se flageló con un látigo de 6 ramales para que Dios viera en él un verdadero pastor de almas. Pero Dios nunca lo escuchó, o al menos eso creía él. Una noche especialmente lluviosa, le pidió al diablo que le diera el don de la palabra, que le ayudara a hacer que sus feligreses entraran a la iglesia. No lo hizo con el convencimiento de que estaba ofreciendo su propia alma. Más bien, lo hacía por desesperación. Cuando hubo dicho estas palabras, más bien fue que se las pensó. Escuchó 3 golpes en la puerta, corrió a abrir. Pensó que uno de sus hermanos lo necesitaba. Tenía que ser algo delicado para que se atreviera a ir en medio de ese aguacero. Cuando abrió, lo que vio fue un niño de unos 8 años, algo muy común en esos lugares, enviar niños a dar razones. Lo extraño de este en particular es que no estaba mojado, estaba completamente seco a pesar de la lluvia que caía. El niño, sin saludar, le dijo: el pacto está hecho. Desapareció en medio de la lluvia y la oscuridad. A partir de ese momento, las personas perdieron todo escrúpulo de entrar en aquel lugar tan hermoso. La iglesia se abarrotaba de personas humildes, descalzas. El sacerdote estaba feliz y lleno de armonía. Los feligreses sentían que en verdad tenían un representante de Dios. Fue tanta la fama y acogida que la ceremonia de los domingos a mediodía se hizo tan famosa
que no solo las personas del pueblo iban sin falta de ninguno, también acudían de pueblos aledaños. El alcalde estaba feliz. Esta buena obra le haría ganar de nuevo la alcaldía. El cardenal estaba más alegre aún. Los rumores de aquel lejano pueblo llegaban a la curia en la capital y de allí al Vaticano. Pronto este último sería su lugar de estadía. Así pasaron días, meses y años. El alcalde fue reelegido, el cardenal fue trasladado a Roma y el sacerdote rayaba en la santidad. Una noche, a eso de las 8, el sacerdote volvía de comer donde una amiga. Se sentía pleno, el hombre más alegre del mundo, cuando a unos 30 metros lo vio. Era el mismo niño. En su cara angelical se dibujaba una sonrisa malvada. El sacerdote había olvidado lo de aquella noche, pero ahí lo recordó todo y se llenó de terror. Corrió a la iglesia. Allí era el único lugar donde se sentía protegido. El niño lo siguió. No corría, caminaba despacio, pero a medida que caminaba se iba haciendo más grande, más y más grande. Cuando llegó a la iglesia, era tan grande que cubría a esta por completo. Esa noche, no saben a ciencia cierta qué ocurrió, pero después de las 3 de la madrugada, empezaron a doblar las campanas. Algunos feligreses, sin saber lo que ocurría, fueron a ver y encontraron al sacerdote colgado del campanario. Se había ahorcado. Las personas del pueblo estaban consternadas con aquel suceso. Después de esto, enviaron a varios sacerdotes en reemplazo del que se había suicidado, pero pronto renunciaban, no solo porque después de las 3 a.m. siempre suenan las campanas, también porque aseguraban que ven al sacerdote colgado del campanario, y muchas veces se ve un niño con una risa malvada parada en el altar mayor. Fue así que con el tiempo no volvieron a enviar ningún sacerdote allí. Los feligreses cerraron aquella iglesia a cal y canto, porque dicen que ésta pertenece al demonio. Con los años fue abandonada por completo. Nadie entra allí. Es más, nadie se atreve ni siquiera a pasar cerca, porque aseguran que allí ven al sacerdote junto con el niño con el que hizo el pacto. Ellos están convencidos que en esa iglesia vive el demonio. Confesión, escrito por Ale Morales Gómez. En aquel entonces, al pequeño poblado no se sabía de algún caso de brujería confirmado. Aún así, el viejo sacerdote llamaba desde su púlpito a sus feligreses a denunciar cualquier caso del mismo. Decía también que aunque las brujas tenían pacto con el demonio, ni éste ni ellas tenían tanto poder, así que las debían combatir protegidos por su fe. Esto era lo que decía de puertas para afuera, pero quienes en realidad lo conocían sabían del temor que le tenía a las brujas, también a la noche y al mismo demonio. Una noche, cuando ya estaba cerrada la iglesia, el viejo sacerdote rezaba hincado a un Cristo. El clima se hizo frío, un viento helado llenó la iglesia. El sacerdote se puso de pie, sintió un miedo inexplicable. Se santiguó varias veces, buscando protegerse de un enemigo que no podía ver. No sabe de dónde apareció, ya que todo estaba cerrado. Vio una mujer caminando, más que caminar levitaba. No pudo ver sus pies, así que parecía volar. Atribuyó esto a una ilusión óptica, ya que el largo vestido no dejaba ver sus pies. El sacerdote sabía quién era, pero nunca antes la vio en la iglesia. Esta sonreía, una sonrisa que llenaba de miedo al viejo sacerdote. Le dijo a este que quería confesar. No dijo confesarse, dijo confesar. El sacerdote con su mano le señaló el confesionario, pero esta no dio un paso, así que el sacerdote entendió que debía hacerlo ahí de pie. Esperó que ella se arrodillara, pero tampoco lo hizo. «Dime, hija», preguntó él. Ella volvió a sonreír, haciendo que él sintiera frío en su alma. «Soy una bruja», dijo sin más. Este quiso decir algo, pero sus miedos no lo dejaban articular palabras. Por fin pudo hablar y le preguntó por qué le contaba aquello.
Esta le respondió que porque así sería el único su aliado y confidente, porque no podría delatarla, porque aquello era secreto de confesión. Este derramó una lágrima mientras ella abandonaba la iglesia. El sacerdote, en su impotencia de no poder decir esto, lo escribió en una hoja y lo guardó en su diario. Quería que algún día alguien lo encontrara y juzgara a aquella mujer. El viejo sacerdote murió con su secreto. Cuando el sacristán fue a organizar la habitación para el nuevo sacerdote, encontró aquella nota que no tenía ningún nombre, pero las referencias daban exactamente con quién era la mujer. El sacerdote no llegaría hasta el día siguiente, pero este decidió entregarle la carta y decirle quién era la mujer. Para aquel momento ya se sabía varias mujeres que eran brujas en la región, así que dejó la carta en el escritorio y se fue a casa. Se dice que esa noche, esto es más parte de la especulación porque nadie lo vio, el sacristán iba llegando a casa cuando se encontró a esa mujer, la bruja, sonriente como siempre. A él se le heló la sangre, no sabía por qué, pero esta no venía a nada bueno. Se dice que le permitió vivir para que viera su poder, pero lo que impediría contarlo. Al día siguiente lo encontraron tirado al lado de un árbol. Estaba vivo, pero había perdido la voz y el movimiento en su cuerpo. Se podría decir que era un vegetal, pero consciente de todo. Cuando el nuevo sacerdote recibió el cargo, vio la carta, pero para él no hacía referencia a nadie, simplemente a una bruja de la región. Como este apenas llegaba, no tenía el por qué saber de la mujer y sus referencias. La carta pasó a los archivos de la iglesia. Años después, una mujer que trabajaba allí limpiando pudo ver esa carta y supo de quién hablaba la misma, pero guardó el secreto. Era su propia abuela, la misma que murió de vieja en su propio lecho, porque se cree que las verdaderas brujas tenían tanto poder que nunca llegaron a ser juzgadas. Terrenos malditos, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Aún no podía creer cómo el padre de Francisco había sido capaz de quitarle sus tierras a don Benito. Y es que, para serte sincera, jamás pensé que doña Marta se confabulara con el cura, que tantos años creí que era un santo. Te explicaré exactamente cómo pasaron las cosas. Mi madre siempre fue una mujer muy religiosa y por ende yo también. Acostumbrábamos a ir a misa de 7 con nuestras faldas o vestidos largos, cubiertas de la cabeza con un gran velo negro. Era tradición en mi pueblo para la mayoría de las mujeres que fuéramos así, pues una mujer que no asistía a la iglesia era mal vista por los pobladores, ya que las únicas que no iban eran las prostitutas, las brujas o las que deshonraban a su familia, teniendo hijos fuera del matrimonio. El padre Francisco llegó al pueblo cuando aún yo era una niña. Desde su llegada fue muy bien recibido por el pueblo y todo marchaba viento en popa, hasta que un día, cegado por la avaricia, comenzó a tener ciertos pensamientos que nada tenían que ver con lo que profesaba. Pues la gente comenzó a venir de otros pueblos para escuchar misa. Llegó a tal punto que en ocasiones ofrecía la misa en la plaza del pueblo, debido a que la iglesia era un tanto pequeña y no estaba en tan buenas condiciones. Marta era una de sus fieles seguidoras y era la encargada de limpiar la casa cural. Cierto día, mientras el padre contaba la limosna, Marta se acercó hacia su escritorio y comenzó a decirle: «Padre Francisco, ¿no cree que ya va siendo hora de que construyamos una nueva iglesia?» «Ay, hija, ¿con qué dinero si esto apenas nos alcanza para el diario?», respondió mientras escondía los billetes bajo sus ropas. «Pues padrecito, pidámosle a los del pueblo. La mayoría tienen hijos del otro lado y todos son muy devotos. Yo me puedo encargar de pedirles la cooperación». «¿Y el terreno, hija? No pienses que será fácil conseguirlo, y mucho menos nada barato». «Ese no es problema, padrecito. Mire, don Benito ya está muy viejo y el muy sonso nunca tuvo familia. Se fue al otro lado y que para juntar para casarse con Margarita, y esta no lo esperó. Se casó mientras Benito andaba afuera. Es por eso que él nunca se casó y se dedicó nomás a trabajar. Se hizo de muchas tierras. Y pues no es que yo sea abusona, padrecito, pero deberíamos ir a hablar con él. Ya es muy viejo y ni hijos tiene. Dígame usted, ¿a quién le iba a dejar todo lo que tiene?
Debería hacer una obra de caridad. Usted nunca lo ha hecho menos, ¿verdad, padrecito? No, hija, claro que no. Benito es muy querido por todos aquí. Ah, ya ve, padrecito, pues que done las tierras. A lo mejor hasta yo vengo alcanzando un pedacito. Es que con tanto hijo que tuve, nos faltó terreno para repartir. Verás que sí, hija. Solo tienes que encargar de que Benito acepte. Al día siguiente, muy temprano, Marta fue a visitar a don Benito, y al verla se sorprendió bastante, pues a pesar de conocerse de toda la vida, Marta rara vez le dirigía la palabra. Ella le dijo que el padre Francisco le pedía de favor que le hiciera una donación a la iglesia de 2 hectáreas para construir una iglesia más grande. Benito le dijo que era demasiado terreno para una iglesia, y ésta se defendió diciendo que no podía creer que se le hiciera valor aportar para la casa del Señor. Lo siento, Marta, me apena no poder ayudarlos esta vez. Viejo egoísta, tú tienes muchas tierras y se te hace dolor regalarnos un pedazo. No es eso, Marta. Lo que pasa es que todas mis propiedades las puse a nombre de mi sobrino Juan. Demonios, ¿cómo era posible que se le hubiera olvidado que existía Juan? Pensaba mientras salía de la casa de Benito sin despedirse. Al llegar nuevamente con el padre, le dio las malas noticias. Este se puso furioso y juró que se vengaría de Benito. Marta lo miró un poco asustada, pues ese día pudo ver la verdadera maldad en sus ojos. Las campanas sonaban avisando que la misa de 6 estaba por comenzar. Nuevamente el pueblo acudió al llamado y al terminar la misa, el padre Francisco acusó a Benito de practicar la brujería y ante Dios juró haberlo visto transformarse en un perro. Los pobladores enardecidos comenzaron a golpearlo y a apedrearlo hasta la muerte. El padre Francisco, asustado ante tal acto, pidió que lo sepultaran en sus tierras y dijo que para quitar ese mal del pueblo, construiría en las tierras de Benito la nueva iglesia, ya que según él, las tierras estaban cargadas de negatividad por las prácticas de Benito. Casi de inmediato comenzaron la construcción, pues temían que llegara el sobrino del desafortunado Benito, pero realmente las desgracias empezaron a ocurrir durante la construcción, pues en la primera semana murieron 4 de los trabajadores en accidentes bastante inusuales. Los pobladores, temerosos, decidieron hablar con el padre y decirle que estaban dispuestos a cooperar con un poco más de dinero para que trajeran trabajadores de fuera. Pero esto de poco o nada sirvió, pues los accidentes no dejaban de ocurrir y las personas que vivían a los alrededores decían escuchar lamentos por la noche. Por falta de personal para trabajar, la obra se retrasó bastante. Cierto día Marta tuvo que viajar a la capital para visitar a un médico, pues estaba al borde de la locura. Salía a las calles gritando que Benito la atormentaba y ya le era imposible dormir o probar bocado alguno. Cansado el padre Francisco de que su iglesia estuviera inconclusa, este decidió seguir con la construcción por su propia mano. Lamentable, una de las columnas colapsó repentinamente, provocándole la muerte. El padre estuvo sepultado bajo los escombros por poco más de 4 días, y los pobladores optaron por no seguir con esa maldita obra. Así pasaron los meses y los años, hasta que Juan apareció para reclamar las tierras que Benito le había heredado tiempo atrás. Pero él no venía solo, estaba acompañado por quienes serían los nuevos compradores. Después de ver las tierras y darse cuenta de que los pobladores los miraban con desaprobación, estos decidieron seguir con la construcción de la iglesia, pero a ellos no les fue mejor. Mandaron a hacer enormes y hermosas figuras de santos que hacían que el lugar pareciera menos tétrico. Como ya había llegado la mayoría de las cosas con las que sería equipada, buscaron un vigilante que cuidara por las noches. La paga era bastante buena, pero nadie aceptó. Ellos, un poco molestos, fueron por unas bolsas de dormir, pues serían los dueños los que se tendrían que quedar a dormir ahí. Cerca de la medianoche, unos lamentos comenzaron a escucharse. Estos se levantaron a toda prisa, solamente para darse cuenta de que el sitio estaba totalmente vacío. Regresaron a dormir, cuando uno de ellos comienza a gritar. «¿Pero qué demonios es eso?», dijo bastante perturbado. Al voltear, el otro joven que lo acompañaba cayó desmayado de inmediato, pues una de las imágenes de la Virgen se había bajado del enorme pilar en la que había sido colocada y deambulaba por la iglesia como si tuviera vida. «Pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando?», gritaba hacia sus adentros. Intentaba despertar desesperadamente a su amigo.
pero sus esfuerzos eran inútiles. En ese momento comienza a jalarlo para llevarlo afuera, cuando se escucharon unos pasos. Alzó la mirada y pude ver claramente cómo el cura se hincaba frente al altar, como si se preparase para dar misa, mientras el Cristo que estaba enfrente reía carcajadas, burlándose de aquel padre. Fueron tantos los gritos de aquellos jóvenes que gran parte del pueblo estaba a las afueras de aquel maldito lugar. ¿Cómo pudo? Sacó a rastras a su compañero y de ese modo algunos pobladores le dieron auxilio. Les contó lo sucedido, temiendo que lo juzgaran de loco, pero la sorpresa nuevamente se la llevaron los desafortunados compradores, pues después de saber la manera en la que se le fueron arrebatadas sus tierras a Benito, ahora las cosas comenzaron a tener sentido. Ellos jamás volvieron por ese lugar y hasta la fecha la obra sigue inconclusa. Muchos foráneos han intentado quedarse con el lugar, pero siempre terminan por salir huyendo. No sabemos a ciencia cierta si el alma de Benito es quien tiene maldito ese lugar o el alma del cura que paga penitencia por su terrible crimen. Hemos llegado al final de este episodio. En la descripción del video está el link de la página de Anaís Veloz. Síguela. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu pulgar arriba y un comentario. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como esta. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.